Bueno, como título de la presentación es una aproximación a la historia natural y la diversidad de reptiles del bioma pampeano, uruguayo riograndense. Abordaré aspectos de la biología y de la historia natural de todas las especies que podemos encontrar en esta región del estado de Río Grande del Sur en Brasil y Uruguay. Aspectos de reproducción, comportamientos, alimentación, reproducción y otros temas más, estado de conservación y distribución. Bien, pero tenemos que hacer una introducción a lo que es la región. Nos encontramos ubicados en un bioma que se llama bioma pampeano, que se ubica en el cono sur, en los países de Uruguay, el extremo sur de Brasil, solamente en gran parte del estado de Río Grande del Sur, pero acotado solo a un estado, al nordeste de Argentina, buena parte de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, eh, y alguna provincia más de Argentina. Bueno, se caracteriza principalmente por tener extensos pastizales, pero también por tener una marcada identidad cultural muy fuerte y también una historia muy marcada e interesante. Pero cuando vemos una foto como estas, eh, para los que no estamos tanto en el palo de la conservación y de la biodiversidad, pensamos que al ver esto, no hay nada o hay muy poca cosa en cuanto a biodiversidad, en cuanto a especies de plantas y de animales, pero realmente, si nos ponemos fijo a mirar por detalle, la biodiversidad de este bioma es riquísimo y altísimo en el número de especies. Eh, Solamente de gramíneas, que son los pastos, tenemos más de 400 especies de gramíneas solo en Uruguay. Y respecto a las demás plantas, son más de 3.000 especies de plantas conocidas también solo para nuestro territorio. Respecto a vertebrados, se conocen actualmente 74 especies de reptiles, dos de ellas son exóticas, veremos ahora que son dos lagartijas. 20 son prioritarias, que vale aclarar que una especie prioritaria no necesariamente es una especie que está en peligro de extinción, sino que tiene un valor cultural, patrimonial, social y diversos valores más que hacen que sea una especie prioritaria. Una de ellas, veremos también, es, puede ser considerada como extinta, pero su estado de taxonómico es discutible. 49 especies de anfibios. El año pasado, junto con Sebastián Gómez Barbosa y Gabriel Rodríguez de Almeida, reportamos la presencia para Uruguay de Fisalemus cristine, la ranita gato norteña. Una es exótica, que es la rana toro. 20 son prioritarias. Dos están probablemente extintas, que son la rana motor, Argentioilia semmersi y el escuerzo grande, Ceratophrys ornata. Respecto a mamíferos, tenemos 120 especies, aproximadamente. 9 son exóticas, 72 tienen algún grado de prioridad para la conservación, 5 son extintas y una probablemente extinta, que esta probablemente extinta es el lobo grande de río o el lobo gargantilla. 500 especies de aves, un poco más, un poco menos, más o menos rondamos por ese número. 7 son exóticas, 153 están bajo una categoría de prioritarias por la conservación y 2 son extintas. Respecto a peces, tenemos una diversidad de 226 especies, solo de peces de agua dulce y 9 son exóticas. Y tenemos un número de 168 que son prioritarias por la conservación. Pero bien, en el bioma pampeano no solamente tenemos especies del bioma pampeano, sino que hay influencia de diferentes biomas cercanos, sobre todo de la mata atlántica, pero también del Cerrado, el Pantanal, el Chaco y la estepa patagónica, que cada bioma, bueno, tiene sus especies que la caracterizan y que forman parte característica
de cada bioma, ¿no? Sobre todo en Uruguay tenemos una fuerte influencia de la mata atlántica y en el litoral del río Uruguay, en los departamentos de Artigas y Salto, influencia de la selva paranaense y el Chaco. Pero no solamente son campos, no solamente es una matriz puramente campestre, sino que podemos encontrar una gran variedad de ambientes, como pueden llegar a ser humedales, pajonales, lagunas, palmares, serranías, bosques de quebrada, de galería, entre muchísimos otros más, que hacen que, bueno, la diversidad de ambientes sea muy diversa, ¿no? Eh, pero respecto a la conservación de estos ambientes, siempre fueron dejados de lado los pastizales o quedaron en la sombra o relegados a lo que son los ambientes boscosos que tuvieron y siguen teniendo mayor atención en términos de conservación. Eh, y respecto a esto, este autor, Overbeck y colaboradores, en el año 2007 dice, los campos del sur de Brasil no tienen que ser confundidos con áreas degradadas de bosque, sino que se tratan de ecosistemas naturales que necesitan estrategias específicas de conservación. Entonces, bien, se tiene que poner una puesta en valor de este tipo de ambientes, que tienen una riqueza muy importante y tienen un valor de importancia para la conservación. Ahora sí, empezamos a hablar puramente y enteramente de reptiles a partir de esta diapositiva. Actualmente los reptiles tienen cuatro órdenes. Los testudines, las tortugas, el orden Crocodilia, representados por cocodrilos, gaviales y caimanes, aligatóridos, la rincocefalia, que son las tuátaras, representados solamente por una especie que es que tiene un representante en Nueva Zelanda y es un bicho sumamente interesante. Eh, el orden Squamata, que tenemos a las serpientes, a los lagartos y a las comúnmente conocidas como viboritas ciegas, las anfisbenas. Este es una base de datos que los que estudiamos reptiles la utilizamos demasiado, que es The Reptile Database. Eh, de Wets y colaboradores, y actualmente en el 2026 se reconocen 12.650 especies de reptiles. Respecto a los anfisbénidos, son 204 especies, a los saurios, o sea, las lagartijas, que es el con mayor diversidad, son 8.003 especies, 4.249 especies representan las serpientes, y las tortugas, 370 especies, cocodrilos, 27 especies, y rincocefalia, las tuátaras, apenas una especie. Podemos ver también y hacer una comparación de cómo ha ido variando y cambiando esta diversidad de reptiles desde el año 2008 hasta el 2026, y estos son estudios taxonómicos que se hacen y se publican constantemente, mes a mes se siguen descubriendo nuevas especies de reptiles. El Uruguay tiene ecorregiones y cada ecorregión tiene una diferencia tanto en el tipo de suelo, la biodiversidad que está asociada a esa ecorregión, que la hace única. eh, y bueno, podemos evidenciar que en el litoral del río Uruguay, sobre todo en los departamentos de Artigas y Salto, vale recalcar en esa zona donde hay influencia de la selva paranaense y el Chaco, en algunos puntos del río Cuareim, eh, en los departamentos también de Rivera, el norte de Tacuarembó, Cerro Largo, 33, Durazno, también Maldonado, son los puntos del país con mayor riqueza de especies de reptiles. Ahí es donde se concentran la mayor cantidad de especies de este grupo animal. Respecto a las especies endémicas, realmente tenemos un número bajo de endemismos en esta región, pero que sin embargo se viene descubriendo nuevas especies
eh, y que, bueno, ponen más en valor la diversidad oculta que tenemos en el bioma pampeano. Y sobre todo en los últimos años, se vinieron descubriendo nuevas especies, pero principalmente en el estado de Río Grande del Sur. Las conoceremos más adelante. Eh, los reptiles, ahí también pasa mucho de llegada accidental de reptiles a nuestro país, que llegan accidentalmente mediante cargamentos de banana, cargamentos de corcho, importación de vehículos y contenedores con productos de importación. Tenemos este lagarto, Engalius igerinchi, que se encuentra también en el estado de Río Grande del Sur, pero en la Mata Atlántica. Pterodactylus questelquisti es un gecko asiático que lo reportamos con Carlos Prigioni y el equipo de Alternatos Uruguay hace ya 2023. Y bueno, es un gecko grande y con unos dedos bastante particulares. eh, Calotes versicolor, el lagarto indio de jardín, Dipsas albifrons, Spilotes culatus, que llega principalmente por cargamentos de banana, Quironius bicarinatus, esta otra, Quinanthera undulata, Polycrus acutirrostris, que llegó el año pasado, eh, Hemidactylus frenatus, que este de acá también lo reportamos junto con Prisión y el equipo de Alternatus Uruguay. También llegan, pero de manera accidentalmente a nuestro país, pero de manera accidental, pero de forma natural, diferentes especies de reptiles mediante crecientes del río Paraná y el río Uruguay, con material flotante, como pueden llegar a ser balsas de camalotes, que traen consigo fauna asociada. Entre esa fauna asociada están varias especies de reptiles, como por ejemplo Ericops leopardinus, la culebra de agua leopardo, Driofilax chaquensis, pariente de nuestra culebra de la arena, la anaconda amarilla, Eunectes noteus y caimán yacaré, el yacaré negro. Esta es una lista roja de los reptiles y los anfibios del Uruguay, publicada por Santiago Carreira y Raúl Maneiro en el año 2019, en donde se evalúan el estado de conservación de las especies. En lo que va de la charla vamos a ver que hay muchas especies de reptiles que están con un estado de conservación incierto o en peligro de extinción. Eh, es un grupo que es relegado y poco estudiado, que faltan muchos estudios para comprender mejor la ecología de las comunidades, muchos aspectos de la historia natural, como pueden ser reproducción, comportamientos, alimentación y diferentes hábitos, y también el estado de conservación de estos animales. Así que bueno, se necesitan muchas investigaciones. Empezamos ahora con hablar de tortugas, las tortugas de agua dulce que podemos encontrar en esta región. La tortuga morrocoyo, Trachemis dordigni, es una especie que mide de 25 a 27 centímetros y que, bueno, mucha gente, sobre todo en campaña, cree que es una especie que que tiene veneno. Vale recalcar que no existe ninguna especie de tortuga capaz de inocular veneno. Así que eso es un mito. Es la única especie de tortuga que esconde su cabeza para adentro, que es Cryptodira, mientras que las otras ocultan su cabeza al costado. Eh, es muy adaptable a diversos tipos de ambientes, tanto lóticos como lénticos, y ambientes extremadamente antropizados. Su alimentación es basada en crustáceos, como en cangrejos, anfibios, peces, pequeños vertebrados, moluscos, material vegetal y también animales en descomposición o muertos, o sea, carroña. Tiene una distribución en todo nuestro país y en gran parte del estado de Río Grande del Sur. Otra que también pertenece al género Trachemis, pero que no es nativa, es la tortuga de orejas rojas, Trachemis scripta elegans, que es nativa de Norteamérica, pero que ha colonizado y ya es una especie cosmopolita. ¿Qué quiere decir eso? Que está actualmente en todos los continentes
y es considerada una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Y bueno, y su mayor problema en los ambientes es la competencia por alimento y la competencia por territorio. Y también es transmisora o vector de enfermedades que hace que, bueno, muchas especies se vean afectadas. Su característica más distintiva es la de tener una mancha postocular, o sea, detrás del ojo, de color roja, y bueno, y al ser una especie exótica invasora que se ha colonizado eh, diferentes continentes y ambientes, es por lo tanto una especie que es muy adaptable a diversos entornos. Vale recalcar que en Uruguay no se han encontrado poblaciones de esta especie por el momento, pero sí en Río Grande del Sur, en la Laguna de los Patos, y hay un registro también muy próximo al departamento de Rivera, y en la ciudad de Buenos Aires es una especie que ya tiene poblaciones establecidas. Esta sí, de ahora en adelante hablamos de especies nativas. Tortuga de canaleta, Acanthochelis spixi. Lo más característico de esta especie es que en el caparazón tiene como una canaladura, eh, que es lo que le da el nombre de tortuga de la canaleta. eh, y bueno, tiene presencia de tubérculos en el cuello, que es algo también bastante distinguible. Tiene hábitos, esta especie, muy marcados, hábitos terrestres muy marcados. Si bien utiliza cuerpos de agua permanentes y temporarios, si comparamos con las otras especies de tortugas, se nota, puede recorrer largas distancias y en tierra. Y algo interesante que tiene es el dimorfismo ontogenético. ¿Qué quiere decir eso? Hay diferencias en crías y en adultos. Las crías tienen este color que vemos en la foto del centro, de manchas rojas intensas, de un rojo coral, que bueno, es lo que en biología se llama posematismo. Advertir con colores de que puede tener un mal sabor o de que puede llegar a ser venenoso, mientras que cuando va creciendo, a medida que se torna adulto, su color es prácticamente color gris. Tiene una distribución en Uruguay, podría decirse en el nordeste, con registros en Rivera, el norte de Tacuarembó, Durazno, La Valleja, Maldonado, 33 Cerro Largo, pero muchos de sus registros en Uruguay se concentran en el departamento de Rocha. En Uruguay en Río Grande del Sur, tiene una distribución marginal a la costa, sobre todo en la Laguna de los Patos y y en la Laguna Merín. La tortuga cuello de víbora, Hidromedusa tectífera. Bueno, su propio nombre común ya dice su característica más distintiva. Tiene un cuello que es casi del mismo tamaño que su propio carapacho. La reproducción de esta especie ocurre de octubre a diciembre, en donde deposita de 2 a 15 huevos, y los nacimientos se dan en los meses de diciembre a enero. Utiliza, es muy adaptable a diversos tipos de entornos, y utiliza cuerpos lóticos como lénticos. Y todavía no entiendo por qué, pero es muy confundida por la gente con la morrocosh. Eh, Gonzalo, sí, una pregunta. Acá, Paula. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuerpos de agua lóticos y lénticos? Perdón, que no cuerpos sé. de agua elóticos es aquellos con bastante lodo, con bastante barro. Esa especie le gusta esconderse. No sé si se logra apreciar bien en la foto cómo Sí, sí, se tiene ve perfecto, que está toda bastante. embarrada. Sí, y bueno, y cursos de agua lénticos, arroyos, cañaditas, Ahí va. pero la experiencia personal, he visto esta especie más que nada en cuerpos de agua con bastante barro y en el norte del país, y bien, eso, ¿no? No es Ahí una va. tortuga tan grande, es relativamente chica, Gracias. con una distribución en todo nuestro país, y buena parte del estado de Río Grande del Sur. ¿Por qué no me deja mirar? La tortuga de la herradura, Phrynops williamsi, es sin lugar a dudas
dentro de las tortugas de agua dulce, la más rara, y que, bueno, su mayor particularidad o característica diagnóstica de esta especie es la de presentar una mancha en forma de U o semejante a una herradura y del por qué se llama así, en la región gular, abajo de la boca. La madurez sexual de esta especie ocurre a los 10 a 12 años y la puesta es de 5 a 9 huevos en los meses de ¿Cuál es octubre a para diciembre, a mirar? enero. ¿Este? ¿Cómo? Claro. Ah, pregunta. Bueno, los nacimientos ocurren en junio. Respecto al uso del hábitat, esta sí es también una especialista en utilizar aguas con fondo pedregoso y con corriente. Arroyos con fondo pedregoso y con corriente, y tiene una distribución en Uruguay, en el litoral del río Uruguay, en muchos de sus ríos. Hay registros en el río Orapey, por ejemplo, y en el río Cuarén, pero gran parte de sus registros se concentran en el área protegida Paso Centurión y Sierra de Ríos. También reportado por Claudio Borteiro y colaboradores, en el Río Negro. Y en el estado de Río Grande del Sur tiene registros, por así decirlo, dispersos. Y es una especie que está categorizada como casi amenazada, tanto en Uruguay como en el estado de Río Grande del Sur. Esta es la tortuga más grande que tenemos en la región. Es la tortuga campanita, Phrynops hilary, que su característica más distintiva es la de tener barbas mentonianas, barbas abajo de la boca, que creo que se puede, a ver, acá, estas barbas, que tienen funciones sensoriales. Y también algo que aprendí hace relativamente poco fue que también tienen una función como un señuelo para atraer y cazar peces. Eh, y una línea negra que comienza desde las narinas, atraviesa el ojo y llega hasta el cuello. Esa también es una característica diagnóstica de esta especie. Es muy adaptable a diversos tipos de ambientes, vale recalcar, y tiene una distribución en todo nuestro país en Río Grande del Sur, sobre todo en en la zona costera. En, Respecto a tortugas marinas, no me voy a adentrar demasiado a hablar de ellas, pero en esta región tenemos 5 especies. Tenemos a la tortuga laúd, que es la tortuga de mayor tamaño del mundo, la tortuga cabezona, careta careta, Chelonia midas, la tortuga verde, Eretmochelis imbricata, la tortuga carey y Lepidochelis olivacea, que es la tortuga olivácea. Empezamos con los caimanes. Como única especie que tiene poblaciones establecidas en el bioma pampeano es caimán yacare, el yacaré negro, que es una especie que llega a medir por lo general 2 metros, pero hay casos excepcionales de hasta 3,5 metros. Hay dimorfismo ontogenético en donde las crías y los juveniles tienen estas manchas que podemos ver en esta foto de Antonio Ripoll, con un fondo amarillo verdoso. Es muy adaptable a diversos tipos de ambientes, pero prefiere aquellos que tienen abundante vegetación, de arroyos, ríos, lagunas, pero también es muy común en cuerpos artificiales que son utilizados principalmente con fines agrícolas y ganaderos, como pueden ser tajamares. Tuve la experiencia de tener un yacaré cerca de mi casa en un tajamar por 3 meses. Fue una linda experiencia haber visto y presenciado cómo se movía el animal y bueno, sacar notas de su historia natural, ¿no? Interesante. Después desconozco qué le habrá pasado al animal, pero ya no estaba en ese tajamar. También hay una diferencia en la dieta de los juveniles y las crías, que están en insectos, en crustáceos y en peces, y ya pasando a adultos
su alimentación pasa a ser principalmente de caracoles, también aves y pequeños mamíferos. Tiene una distribución en Uruguay. Las mayores poblaciones de esta especie en Uruguay son en el norte del país, principalmente en Artigas y en Salta. Pero con una distribución sobre todo en eso, al norte del Río Negro, también en Maldonado, en Rocha, en 33 y Cerro Largo, tiene registros, y en Colonia y Soriano llegan ejemplares principalmente con inundaciones o crecientes. Respecto a su reproducción, la hembra construye un nido en los meses de diciembre a enero, que consiste en material vegetal y barro, y tiene un tamaño de 1 metro de altura y 2 metros de diámetro. La puesta de huevos es de 22 a 60 y la incubación dura de 63 a 86 días, en donde la hembra defiende ferozmente el territorio con nacimientos que ocurren en marzo. Eh, y bueno, y dependiendo de la temperatura, van a salir hembras o van a salir machos. Si son 34 grados, van a salir solo machos, 32 grados, solo hembras. Esta otra especie, el yacaré negro, Caiman yacare, que es una especie muy abundante, sobre todo en los esteros, para hablar en cercanía del territorio, muy abundante en los esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes, llega a nuestro territorio, a Uruguay, pero de manera accidental, pero de forma natural, con las balsas de camalotes, mediante crecientes del río Paraná y el Uruguay, que bueno, no se ha confirmado poblaciones de esta especie por el momento, eh, y bien, principalmente por ahora tenemos registros en Villa Constitución, de un ejemplar que lamentablemente lo mataron, y en el departamento de Colonia. Lo reportamos en el año 2022 junto con Carlos Prigioni, Álvaro Zapa, y quien nos dio la identificación fue Thomas Waller, que es el especialista de caimanes de la Argentina. Acá podemos ver, y el ejemplar actualmente, dos de esos ejemplares actualmente están depositados en el Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo. ¿Cuál es la diferencia entre una especie y otra? El yacaré negro, el yacaré overo, tiene un hocico mucho más ancho, mientras que el yacaré negro tiene mucho más en punta o mucho más triangular, como podemos ver claramente en la ilustración de Wermuth y Fuchs del año 78. Y otra diferencia es que el yacaré negro eh, tiene pintas de color negro en la mandíbula inferior, cosa que está ausente en el yacaré overo. Esto, si van para el norte, es muy común que vean, y si van con un faro, en muchos cursos de agua, es muy común que vean esto. Y se tratan de, justamente, yacarés. Los saurios, las lagartijas y lagartos que podemos encontrar en esta región. Empezamos con la familia Liolemidae, que es un género extremadamente diverso de lagartijas con una distribución sudamericana, principalmente asociado a ambientes áridos y semiáridos, y que han logrado colonizar y adaptarse a diversos nichos y hábitats muy específicos. Y bueno, y esta diversidad de actualmente 285 especies es por su gran adaptabilidad a diversos entornos. Por ejemplo, tenemos la especie de lagartija con más austral del mundo, que más se encuentra en el sur, y la especie de lagartija que se encuentra a mayor altitud. Son los reptiles herbívoros más pequeños. El único caso de partenogénesis entre los iguánidos están todas estas particularidades de especies con características interesantes, están dentro de este género Liolemus. Eh, Bien, estas son algunas de las especies de Liolemus que encontramos en el bioma pampeano. Tenemos a Liolemus arambarensis, que fue descubierta en el año 2003 en el estado de Río Grande del Sur, que tiene una distribución extremadamente restringida a la laguna de los Patos,
Liolemus wigmani tiene distribución en la costa, en la zona costera de todo Uruguay. Liolemus occipitalis en toda la franja costera de Río Grande del Sur y registros en el departamento de Rocha. Y para hablar características generales de este género es que se camuflan muy bien con su ambiente, que son los sustratos arenosos. Son lo que se llaman las especies crípticas y también su encuentro es relativamente común en la vegetación samófila o herbácea de las dunas. El estado de conservación de estas especies están bajo una categoría de amenaza, todas. En peligro crítico en peligro se encuentra Liolemus arambarensis, Wigmani considerada como vulnerable, Occipitalis en Río Grande del Sur como vulnerable y en Uruguay como en peligro crítico. Es una especie que en Uruguay hace mucho tiempo que no se tienen registros. Y las amenazas que enfrentan estas especies son principalmente la fragmentación de su hábitat, ya que la zona costera es muy influenciada por el turismo, muy utilizada por el turismo y también por la extensión de la frontera urbana. Y se ha visto que extinciones locales en muchos departamentos y en muchas localidades donde antes estaban y ahora ya no están. Esta es la otra especie que podemos encontrar en el bioma pampeano, que es Lioremus gardeli, justamente, Gardeli en honor a Carlos Gardel, y fue descubierta en el año 2000, fue descrita en el año 2017 por Raúl Maneiro y colaboradores, y tiene un estado de conservación como críticamente amenazado. ¿Por qué? Porque tiene una distribución extremadamente restringida a los arenales a las dunas del río Tacuarembó, que podemos ver acá. Este es la localidad, y hay diferencia entre machos y hembras. Los machos presentan una coloración rojiza en la región gular. Y acá, bueno, tenemos lo que son esos sistemas dunares del río Tacuarembó, una zona que me encantaría ir, sinceramente. La familia Icónide. Esta es una familia que no es nativa de la región y que ha logrado colonizar diferentes continentes, sobre todo por el ingreso accidental de ejemplares. Tenemos, vale recalcar, estas dos especies que mostraré ahora son exóticas, no son nativas. Y en el caso del gecko de Mauritania, Tarentola mauritánica, es nativa de África y el Mediterráneo, el sur de Europa y sus islas. Habría llegado a nuestro país en los años 80, en la década de los 80, con los cargamentos de corcho. Y bueno, y su distribución también se viene ampliando cada vez más a diferentes puntos rurales o urbanos del Uruguay. La otra especie es el gecko centroafricano, Midactylus mabuya, originaria de África, también cosmopolita. Estas especies lo que hacen para cazar es que quedan quietas, son nocturnas, quedan quietas por ejemplo, en las paredes, esperan que pasen algún insecto y las capturan posteriormente. La confirmación de poblaciones fue por Carreira y colaboradores en el año 2005 y a Chavalí Olmos en el 2007. Y también, igual que Taréntola, ha tenido y se viene viendo cómo viene progresando y aumentando su distribución de manera cada vez mucho más amplia a diferentes puntos del país. Y bueno, y Sebastián en el año 2022, si no me confundo, Seba, se reportó por primera vez la presencia de esta especie para Bella Unión. Filodactylide. Esta familia de geckos sí es nativa de América y se conocen actualmente 168 especies, que son tanto arborícolas como terrestres. Dos de ellas son nativas del bioma pampeano. Esta es nuestra única especie de gecko nativa.
del Uruguay, como Monota uruguayensis, el famoso gecko de las piedras. Es una especie que utiliza como ambiente los afloramientos rocosos de la cuesta basáltica del norte. Tiene registros en Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó. Y se conocen actualmente 6 metapoblaciones que tienen diferenciación genética y 5 de ellas en Uruguay y la otra en el estado de Río Grande del Sur. Es una especie ovípara que pone de 1 a 2 huevos y también se sabe de que hace puestas comunitarias que llegan hasta los 24 huevos. Omonota shiru, que también lleva el mismo nombre que gecko de las piedras, es una especie que fue descrita hace relativamente poco, hace tan solo 3 años, y es microendémica del Cerro do Tigre, Alegrete y Río Grande del Sur. Fue descrita por Malet, Piceta, Faúndez y Berrastro, herpetólogos del estado de Río Grande del Sur. Poco y nada se conoce sobre su historia natural. Es una especie que es un poco más chica que la especie anterior, y su diferencia se da principalmente en aspectos genéticos. Eh, y bueno, y este es el hábitat natural tanto de una como de la otra especie. Son afloramientos rocosos, muy común al levantar piedras el encuentro de estos geckos. ¿Cuáles son las amenazas que enfrentan estas especies? Principalmente los cambios en el uso del suelo, que hace que ocurran aislamientos de las poblaciones. Pero también otra amenaza que se ha reportado es la sombra que dan las forestaciones en las zonas rocosas que ellos utilizan. Familia Teide. Acá se encuentran los lagartos más grandes de América. Eh, Uno de los lagartos más grandes de América, que tiene distribución de Estados Unidos hasta Argentina. Son casi que todas las especies son forrajeadoras activas. ¿Qué quiere decir eso? Que persiguen constantemente a la presa hasta que logran capturarlas. Y son 173 especies actualmente descritas. Tenemos en Uruguay la lagartija verde de 4 dedos, Teius oculatus, y la lagartija verde de 5 dedos, Contomastix lacertoides. Eh, la lagartija verde de 4 dedos es un poco más grande, llega hasta 30 centímetros si contamos la cola, mientras que 12 sin contar la cola, mientras que Contomastix lacertoides llega hasta 7. Son especies que son muy adaptables a diversos tipos de ambientes, aunque se ha visto que con Tomás Lacertoides es un poco más especialista en sistemas serranos, pero prefieren eso, floramientos rocosos, en donde realizan túneles, como podemos ver en la foto de la derecha, eh, y su dieta está basada en artrópodos como escarabajos, grillos, arañas, termitas y cucarachas. Teius oculatus tiene una distribución en todo nuestro país, es una especie relativamente común y también en todo el estado de Río Grande del Sur. Con Tomástica lacertoides hay muchos puntos donde no tiene registros y, y en el estado de Río Grande del Sur también tiene algunas localidades. Lo que se sabe es que la lagartija verde de 5 dedos, es un complejo de especies que actualmente se viene estudiando y de una sola especie pueden salir varias especies más. Y tal es el caso de... Ah, todavía no. Eh, En la época de apareamiento, el macho exhibe un color turquesa en los flancos, como podemos observar en esta foto de la izquierda. La reproducción ocurre en los hormigueros de Acromirmex, que es donde depositan sus huevos. Como muchas especies de lagartos y lagartijas, los hormigueros de Acromirmex es donde estos grupos de reptiles oviponen. Y la diferencia entre una y otra especie es justamente la presencia de 5 dedos en las patas posteriores
de Contomastic lacertoides y 4 en la lagartija verde de 4 dedos. Esta es una cría. Y justamente, este es un tema debatible, hay algunos autores que consideran válida y otras que no, a esta especie que vendría a ser microendémica de Cabo Polonio, del área protegida del departamento de Rocha, que se llama Contomastic charrua. Eh, pero bien, en este trabajo de Borteiro y colaboradores, la sinonimizan dentro de Contomastic lacertoides. El lagarto vero, Salvator meriane, es el lagarto de mayor tamaño que tenemos en nuestra fauna. Hay un dimorfismo, llega a alcanzar hasta 1,5 metros. Hay un dimorfismo ontogenético entre crías y adultos, en donde las crías y los juveniles presentan un color verde brillante, como podemos observar en la foto de la izquierda, y es extremadamente generalista y oportunista en el uso de su hábitat como en su dieta. Utiliza incluso y podemos encontrarlo en plenas ciudades y por lo tanto al abarcar diversos tipos de nichos y de ambientes, eh, se la encuentra en todo el país y también en todo el estado de Río Grande del Sur. Es también potencial dispersor de semillas. Acá vemos un ejemplar alimentándose de una semilla de una palmera. Hay dimorfismo sexual en donde los machos presentan una papada o un ensanchamiento lateral de la mandíbula que se da solo en machos, mientras que las hembras no lo presentan. Tropiduride. Son 149 especies que se conocen de estas lagartijas que tienen escamas lisas, pero también fuertemente quilladas. Entre los representantes de esta familia del bioma pampeano tenemos al camaleón de cola espinosa, Tropidurus catalanensis. Es una lagartija que tiene una distribución en el norte de nuestro país, eh, en los departamentos de Artigas, Rivera y Tacuarembó, aunque también tengo un registro en el departamento de Salto, eh, y está categorizada como casi amenazada. ¿Por qué? También, al igual que el gecko, que estas dos especies de geckos, las forestaciones eh, sobre la sombra de las forestas afecta en las zonas rocosas que ellos utilizan. Y es considerada eso una amenaza para su conservación. Utiliza eso, los afloramientos basálticos del norte de nuestro país. Es una especie que llega hasta 12 centímetros, sin contar la cola, y bien, es una especie relativamente común. La lagartija manchada, Stenocercus azurius. Poco y nada también se conoce de la historia natural y de aspectos de su biología de esta lagartija, que tiene una distribución en gran parte de nuestro país y algunas localidades en el estado de Río Grande del Sur. eh, y hace relativamente poco, si no me equivoco mal, en 2019, 2020, se la reportó para la provincia de Corrientes, en Argentina. Tiene un cuerpo, es de cuerpo robusto, tienen escamas quilladas que le da como un aspecto espinoso, como podemos ver en la foto del centro. Su estado de conservación en el estado de Río Grande del Sur es con datos insuficientes y en Uruguay categorizada como casi amenazada. Se necesitan hacer muchos más estudios para comprender mejor aspectos de la historia natural de esta especie. Diploglosside. 90 especies hay en esta familia y dentro de esta familia está el género Ophiodes, que son lagartos que han perdido las patas o los miembros. Eh, Estas tres especies habitan en Uruguay, Ophiodes striatus, con distribución en todo el país, Ophiodes vertebralis, en gran parte de nuestro territorio, y Ophiodes internos, con registros en el litoral, en Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Eh,
Y bueno, primero que nada se parecen muchas serpientes, pero presentan párpados, cosa que las serpientes no lo tienen. No tienen párpados móviles las serpientes. Estos lagartos sí. Eh, Tienen miembros vestigiales que podemos observar en la foto de arriba, de cuando ellas tenían patas, pero que han perdido la pata, con las patas por por aspectos evolutivos. Y el nombre de víboras de cristal se debe a que logran desprender fácilmente la cola, que bueno, eso se llama autotomía caudal. Utilizan áreas abiertas y son vivíparas, y logran, bueno, hacer un parto de 2 a 14 crías. Hace relativamente poco, en el año 2017, Entiaus Neto y colaboradores, herpetólogos de Río Grande del Sur, describieron esta nueva especie del género Ophiodes enso, que también otro de los microendemismos de la laguna de los Patos. Al tener una distribución tan restringida, se categorizó como en peligro crítico de conservación. Mabushide. Son 239 especies que se conocen, tienen un cuerpo cilíndrico y alargado y tienen escamas lisas y tienen una reproducción vivípara. Ya hablando justamente de la reproducción, hay hembras preñadas en los meses de septiembre, los nacimientos ocurren en verano con un parto de 5 a 11 crías. Y algo interesante que tiene esta especie y como mecanismo para evitar la depredación es que se tira al agua y puede permanecer sumergida incluso hasta 2 minutos. Un comportamiento bastante interesante y es muy adaptable a diversos ambientes, pero sobre todo próximos a cuerpos de agua. En Uruguay tiene registros en gran parte del país, si bien este mapa no hace mucho honor a eso, tiene gran parte del país registros, salvo en Rocha, algunos puntos de La Valleja y Maldonado, es donde no se cuenta con registros de la lagartija brillante, Spronema dorsivitata. Esta otra especie tiene una distribución más marginal a la mata atlántica, a la selva paranaense. Es Notomaulla frenata, que, bueno, utiliza ambientes boscosos, su alimentación se basa en artrópodos como arañas, grillos, y también está citado el canibalismo. No es una especie que se encuentra en Uruguay. Gymnophtalmide. 297 especies descritas para esta familia, que comprende una diversidad que va desde Centroamérica hasta el norte argentino, y en el bioma pampeano está representado por el género Cercosaura. Eh, Cercosaura screibersi, conocido en Uruguay como camaleón marrón, y Cercosaura olivácea. Son lagartijas que llegan a medir hasta 5 centímetros sin contar la cola, que puede llegar a duplicar como el resto del cuerpo, como podemos observar acá, tiene una cola extremadamente larga. Y respecto a su reproducción, las puestas ocurren en los meses de septiembre a diciembre, los nacimientos en marzo, y también se ha evidenciado puestas comunitarias de hasta 11 huevos. Y en Uruguay, sobre todo en la campaña o en localidades rurales, se tiene la creencia de que es una especie venenosa. Incluso mucho tiempo creí de que se trataba de una especie que poseía veneno, pero no tiene veneno. Ninguna lagartija lo tiene. Y dentro de los saurios, bueno, tenemos al lagarto de Gila y al dragón de Komodo como representantes que poseen veneno, pero que no se encuentran, para recalcar, en Uruguay. Respecto al camaleón marrón, tiene una distribución en todo nuestro país, y en gran parte del estado de Río Grande del Sur. Mientras que Cercosaura olivácea tiene registros también marginales a la mata atlántica y poco se conoce sobre su historia natural,
y categorizada con datos insuficientes. Leiosauride. 36 especies se reconocen de esta familia, que tiene una distribución desde el Amazonas hasta la Patagonia. Y tenemos solamente una especie, la lagartija de los árboles, Urostrophus undulatus. 8 centímetros, sin contar la cola, que puede llegar a triplicar el resto del cuerpo. Es la especie de lagartija con la cola más larga de Uruguay. Y bueno, gran parte de la distribución de este bicho la comprende Uruguay. Y en el estado de Río Grande del Sur tiene apenas 4 localidades conocidas, y en Argentina hace más de un siglo que no se la ha vuelto a registrar. Por lo tanto, en temas de conservación, Uruguay, sin lugar a dudas, es la que tiene que tomar mucho más medidas de conservación para esta especie. Eh, También es una especie que es muy rara. Poco y nada se conoce sobre su historia natural. Eh, y respecto a su reproducción, se sabe que pone de 4 a 7 huevos. Y además de que no realiza autotomía caudal. Pero bien, es una especie con datos insuficientes. Hace relativamente poco, en el Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, se publicó el redescubrimiento de esta especie en el sur, ahí justamente en el estado de Río Grande del Sur, pero una nueva localidad para esta lagartija, publicado por Arthur Scram de Oliveira y colaboradores. Empezamos con este grupo, las anfisbenas o las víboras ciegas que podemos encontrar en la región, que no son serpientes, pero sí pertenecen al orden de los escuamados, al orden Esquamata, eh, pero que tienen características particulares, como por ejemplo la de presentar escamas rectangulares, que está dispuesta en anillos. eh, Pueden hacer autotomía caudal, pero apenas logran desprender la última escama sin poder regenerarla. Así que no es que les sirva demasiado. Son especies que viven gran parte de su vida bajo tierra, tienen por lo tanto hábitos fosoriales, así se llaman las especies que viven bajo tierra, y por lo tanto no precisan tener la mejor visión. Tienen por lo tanto lo que se llaman los ojos subepidérmicos, en donde donde una escama recubre los ojos. Y bueno, respecto a a su reproducción, pone de 2 a 4 huevos a finales de año y los nacimientos ocurren de enero a marzo. El encuentro con estas especies sobre todo se da cuando estamos trabajando en la huerta o levantando piedras o en el jardín o después de las lluvias. Estas son las especies que podemos encontrar en la región. Leposternon microcephalum, que tiene, algo importante también, para diferenciar las especies de anfisbaenas, es sobre todo por el rostro. Y Leposternon microcephalum tiene una cara, un rostro bastante particular. No se encuentra en Río Grande del Sur, se encuentra principalmente asociada al litoral del río Uruguay, en los departamentos de Paysandú y Río Negro. Anfisbaena munoai tiene registros principalmente asociados a sistemas serranos del, del sureste, y también registros en la costa. Anfisbaena kingi, la víbora ciega cabeza de cuña, es una especie muy común y con una distribución en todo nuestro país y en gran parte del estado de Río Grande del Sur, y la que yo considero la especie más común de todas, que es Amphisbaena darwini, que también una distribución en todo el país y en algunos puntos de Río Grande del Sur. Se realizó una revisión taxonómica de la especie Amphisbaena munoai en el año 2019, que dio como resultado de que lo que se creía que era solamente una especie terminó siendo 4. Amphisbaena munoai, Amphisbaena tiarayu, Amphisbaena nana y Amphisbaena arenícola,
que todas estas especies estas tres especies son nuevas para la ciencia, pero además son endémicas del bioma pampeano. Bueno, también no son solo endémicas, algunas también tienen distribución en la mata atlántica, pero eso, son nuevas para la ciencia. Las serpientes, mi grupo de reptiles favoritos, sin dudas. Familia Leptotiflopida, Anomalepidide y Tiflopide están dentro del grupo de las serpientes más pequeñas del mundo. Son serpientes que llegan a medir hasta 20 centímetros, como mucho. Tienen adaptaciones a vivir bajo la tierra, son por lo tanto de hábitos fosoriales y tienen una vida subterránea. Epictemo no hay, la viborita de dos cabezas, que justamente su nombre hace honor a su característica morfológica, en donde distinguir la cabeza de la cola es bastante difícil, pero la cola es puntiaguda o cónica y tiene generalmente, no en todos los ejemplares, la punta de color amarillo. Se ha visto que esta especie tiene como un comportamiento social o gregario, en donde varios ejemplares pueden encontrarse bajo una misma piedra o compartiendo un mismo espacio. Yo he visto hasta 8 ejemplares compartiendo el mismo espacio. La alimentación de estas especies se basa en termitas, en hormigas y sus huevos, y es una especie bien pampeana, bien pampeana, todo nuestro país, todo el estado de Río Grande del Sur y el bioma pampeano del otro lado del charco, de Argentina. Bueno, y acá podemos ver mi mano y el tamaño de la serpiente, son muy chiquitas. Esta es Liotiflops ternetzi, que en Uruguay tiene registros en Paysandú y en Salto, y son registros bastante de varias décadas. Eh, y la diferencia entre esta y la otra especie es que se diferencia principalmente por la coloración y por presentar un mayor número de escamas dorsales. Es una especie con datos insuficientes para Uruguay. La culebra ciega grande, Merotriflops brongermianus, no se encuentra en Uruguay, pero sí en Río Grande del Sur. Es ovípara, poniendo de 4 a 5 huevos. Y algo interesante es que se ha reportado comportamiento arborícola. Lo que sí es un poco más robusta que las especies anteriores. Familia Boide. Dentro de esta familia están las serpientes más grandes del mundo, como las anacondas y las boas, y tienen una reproducción vivípara. Pueden llegar a tener hasta 60 crías, y la anaconda verde del Amazonas llega hasta más de 6 metros. Las hembras son más grandes que los machos. Tienen adaptaciones a vivir en entornos acuáticos, en donde tienen ojos ubicados dorsalmente y las narinas también ubicadas dorsalmente, lo que, bueno, es una adaptación a vivir en esos tipos de ambientes. Habitan en ríos, en arroyos, lagunas y bañados, y su alimentación se basa principalmente en peces, en reptiles, en mamíferos, en aves y en huevos. Lo que vemos en la foto de la derecha son los espolones, de cuando estas serpientes tenían patas y que actualmente sirven para el cortejo. Este es una fotografía que sacó Sebastián Gómez Barbosa de una liberación de una anaconda amarilla en Rincón de Franquilla, en el área protegida. Como mencioné, son vivíparas, o sea que paren a las crías, y la gestación dura 6 meses y pueden llegar a tener hasta 40 crías. Algo importante y que vale aclarar es que no hay confirmación de poblaciones establecidas en nuestro país, eh, sino que la llegada de esta especie se da principalmente después de inundaciones,
del río Uruguay y del río Paraná, pero también con barcos que van desde el río Paraná y llegan al puerto principalmente de Colonia, Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, y bueno, generalmente esos ejemplares son liberados eh, al área protegida Rincón de Franquilla. También tiene algunos registros en el este, en los departamentos de Rivera y 33. Y Gabriel Rodríguez de Almeida, que no sé si se encuentra presente en este momento, eh, en Uruguay un juvenil de esta especie, en Bella Unión. Familia Colúbride y Dipsádide. Eh, Son sin dudas dentro de las serpientes la familia con mayor diversidad de especies. Se conocen 724 especies para Colúbride y 853 especies para Dipsádide. Son muy adaptables a diversos tipos de entornos y son especies que son de mediano a gran tamaño. Y ahora acá. El género Quironius. Este género tiene unas características de que principalmente son especies arborícolas. eh, Al tener hábitos arborícolas, eh, bueno, tienen ojos grandes, cola larga y un cuerpo comprimido, lo que les permite, bueno, desplazarse mucho más fácilmente entre las ramas de los árboles. Y la alimentación se basa principalmente en ranas y están ampliamente distribuidas en la región neotropical. En el bioma pampeano se han citado tres especies: Quironius gougeai, la culebra papapintos, que en Uruguay tiene registros en el litoral, desde Artigas hasta el departamento de Río Negro, también en Rivera, en Cerro Largo y 33. Y es una especie que hace no mucho estaba bajo la especie de Quironius vicarinatus. Pero se hizo un estudio, una revisión taxonómica y se descubrió de que es una especie distinta con distribución en el norte de Argentina, Paraguay, el estado de Santa Catarina, Río Grande del Sur y esta distribución que les comenté en Uruguay. Quironius brasili es un caso interesante, porque tiene registros para el cerrado brasilero, que es un bioma característico de allá. La mata atlántica tiene una población en esos dos biomas. Pero hace relativamente poco, en el año 2016, ABEC y colaboradores la citan para el bioma pampeano y que además están muy próximos al departamento de Rivera. Así que yo no dudo de que tarde o temprano esta especie termina apareciendo. Quironius maculoventris tiene registros también muy próximos a Bella Unión. Es una especie que tarde o temprano va a terminar llegando, pero que no es una especie enteramente pampeana. La araña canina de bañado, Parisophuis bifosatus, es una especie de culebra grande que llega a medir hasta 2 metros y que en el año 2008 Baldo y colaboradores reportaron un ejemplar que llegó accidentalmente metido en un cargamento de bananas que venía desde Brasil. No es una especie que represente riesgo alguno, pero lo que sí se defiende tirando un montón de mordidas y pegando con su cola contra el sustrato, y también es muy generalista respecto a su dieta. En el, no tiene poblaciones establecidas en Uruguay y en el estado de Río Grande del Sur eh, tiene muchos registros. Tantilla selme, la culebra roja de cabeza negra, otra especie que en el año 2024 pertenecía al complejo de Tantilla melanocéfala.
que actualmente, bueno, se dividieron en varias especies, entre ellas Tantilla selme, que tiene una distribución acotada a algunas pocas localidades de Paraguay, el norte de Argentina, el sur de Brasil y Uruguay en el norte y nordeste y sureste, es donde están los registros de esta especie de culebra, que es una especialista en el consumo de cien pies. Eh, y bueno, respecto a su hábitat, se la ha encontrado bajo hojarasca, en afloramientos rocosos y en ambientes perturbados o alterados. Y poco más se conoce sobre la ecología, sobre aspectos de la historia natural de esta especie. Característica, bueno, justamente por tener la cabeza negra y una coloración, una línea vertebral oscura que le sigue por todo el dorso. La culebra arborícola, Leptophis marginatus, tiene una distribución en Uruguay restringida a al departamento de Artigas, principalmente en Rincón de Franquía, Mones Quintela y Bella Unión. Y justamente tiene hábitos arborícolas, su alimentación se basa principalmente en ranas. Como comportamiento defensivo, lo que hace esta especie es que abre la boca y muestra la mucosa de color oscura que tiene en el interior, lo que, bueno, impresiona o asusta al potencial depredador. Es una especie que también pertenecía a un complejo de especies, Leptophis aetula, y ahora es Leptophis marginatus. Es una especie que está categorizada con datos insuficientes. La culebra de Pintas, Adelphostigma occipitalis. Algo característico de esta especie es que tiene el vientre de un color de un amarillo intenso, muy, muy fuerte, y dorsalmente tiene una línea marrón con pintitas. Es una especie de mediano tamaño que llega como mucho hasta 70 centímetros. Habita en praderas abiertas y zonas pedregosas, y su alimentación se basa principalmente en lagartijas, también ranas y otras serpientes. Eh, Tiene registros en el norte del país y en el este y en buena parte del estado de Río Grande del Sur. Bueno, esta, sin dudas, es mi especie de serpiente favorita, que es la culebra verde listada, Philodrias agassizi. Eh, ¿por qué, por qué me gusta bastante esta especie? Porque, primero que nada, es una especie que está en peligro de extinción en toda su área de distribución. En Paraguay, el norte de Argentina, buena parte de Argentina, el sur de Brasil y Uruguay. Esa es la distribución de este bicho, que utiliza ambientes de pastizales en buen estado de conservación. Se ha visto de que bajo disturbios ambientales, como puede ser el uso extensivo de ganadería y agricultura, esta especie se ve afectada. Otra característica interesante que tiene esta culebra es que su alimentación se basa principalmente en, en arañas, pero sobre todo de la familia Licosidae, que son las famosas arañas lobo. En Uruguay tiene registros en gran parte de nuestro país, eh, una buena cantidad de localidades en Río Grande del Sur. Bueno, esta es una foto que yo saqué de un ejemplar alimentándose de una araña, y ahora les voy a mostrar un video de una cazando justamente una araña lobo. ¿Se llega a ver? Sí, se ve. Sí, sí.
Pero bien, eso, es una especie sumamente interesante y que también se desconocen muchos aspectos de su historia natural. Culebra verde esmeralda, Philodera sativa, una de las culebras más comunes de nuestro país, completamente de color verde y con un tamaño que llega hasta 1,5 metros. Respecto a su reproducción, pone de 5 a 16 huevos en los hormigueros de las hormigas cortadoras del género Acromyrmex en el mes de noviembre y con nacimientos en diciembre hasta marzo. Se alimenta principalmente de ranas, pero también roedores, lagartijas, aves, murciélagos e incluso otras serpientes se han reportado para su dieta. Esa es una foto de Javier Piquillén, uno de los integrantes de O Uruguay. La parejera, Philodreas patagonensis, muy conocida por muchos de ustedes, eh, es una especie grande, llega a medir hasta 1,70 m, es extremadamente generalista, tanto en el hábitat como en su alimentación. Eh, Ahí procedo a mencionar la gran variedad de ítems alimentarios que tiene esta especie, que pueden llegar a ser lagartijas, aves y sus pichones, pequeños mamíferos como roedores, marsupiales, anfibios, peces, insectos, arañas, otras serpientes, incluidas especies del género Botrops, como pueden ser la crucera y la yara, y también se ha visto que puede practicar el canibalismo. También hay un dimorfismo ontogenético, en donde las crías tienen dos líneas vertebrales en el dorso, como podemos observar en esta foto, y a medida de que van creciendo, se va tornando de un color marrón homogéneo. Al ser una especie tan adaptable y tan oportunista, y que ha colonizado diferentes ambientes, es por lo tanto una especie que tiene una distribución amplia. Se encuentra en todo nuestro país y en todo Río Grande del Sur. La culebra de Olfers, Philodrea solfersi, una especie muy linda que, bueno, se caracteriza por tener la cabeza marrón y una línea marrón que le sigue por todo el dorso. Y una franja postocular de color oscura detrás de los ojos, bueno, la diferencia de la culebra verde esmeralda. Es una especie que tiene un veneno potente y que muchos autores la consideran como de importancia médica. Tiene una reproducción ovípara, en donde es en primavera que ocurre la puesta de 4 a 11 huevos y los nacimientos ocurren en los meses de diciembre hasta marzo, con una dieta basada principalmente en anfibios, pero que incluye también lagartijas y aves. Y hace poco, de Lima y colaboradores en el año 2025, reportaron murciélagos para su dieta. En Uruguay tiene una distribución asociada al litoral, en los departamentos de Paysandú, Salto y Artigas. Esta foto fue sacada por Sebastián Gómez Barbosa, pero también en el este, en Rivera y Cerro Largo. Como mencioné, es una especie que tiene un veneno potente. Hace relativamente poco nos llegó un caso de una persona mordida en Bella Unión. Sería, por lo tanto, el primer caso de una culebra de Olfers que le muerde a una persona en Uruguay. Pero este caso que les estoy mostrando ahora es de Paraguay. Eh, y bueno, fue un caso muy, muy grave de una mordedura con esta especie. Acá podemos ver el momento exacto en el que ocurrió la mordedura, que ocurrió por manipulación indebida. Así fueron después de las 9 horas, tras 5 días y 14 días. Y se le aplicó suero antibotrópico, o sea, el suero antibotrópico polivalente, el que se le aplica ante morduras con cruceras, yaras y cascabel. La culebra de la arena, Driofilax hipoconia, es una especie que llega hasta 65 centímetros. Algo interesante que hace esta especie es que cuando se siente amenazada,
exhibe las escamas que tiene ocultas, que son de color rojo, negro y blanco. Y además achata la cabeza, formando como si fuera un triángulo, y tira de manera exagerada un montón de mordidas. Está principalmente asociada a cuerpos de agua como caraguatás, pastizales, humedales, juncales y pajonales, y su dieta se basa básicamente en anfibios, eh, y con una distribución en todo nuestro país y en buena parte del estado de Río Grande del Sur. La culebra sepia, Mesotes strigatus, que antes estaba bajo el mismo género que la especie anterior, bajo el género Thamnodinastes, pero se hizo una revisión taxonómica y ahora está en el género Mesotes. Es mucho más agresiva, y esto lo puede corroborar, lo sabe muy bien Sebastián y Gabriel, que es mucho más agresiva que su congénere, la culebra de la arena, eh, en donde tira muchas más mordidas y es mucho más agresiva. Tiene hábitos que también acuáticos, pero también arborícolas. En Uruguay, con distribución en el litoral, desde Artigas hasta Colonia. Y también registros en 33, La Valleja, Cerro Largo y en buena parte del estado de Río Grande del Sur. Algo interesante que se reportó hace tan solo 6 años, eh, es que esta especie tiene comportamiento de señuelo lingual para atraer a sus presas. Lo que ella hace es que se, se trepa a las ramas sobre todo de los montes ribereños, abre su boca, saca su lengua y los peces piensan que es una lombriz, se acercan y ahí la culebra termina atrapándolos. Es un comportamiento que no estaba reportado para Sudamérica. Es la única especie de Sudamérica que se tiene registro de este comportamiento de señuelo lingual. Eh, pero sí para especies de Norteamérica y Asia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra especie? Bueno, es que la culebra de la arena, Dryophylla xipoconia, tiene escamas quilladas, mientras que la culebra sepia no las tiene. Son especies que son fácilmente confundibles, pero esta es una característica diagnóstica de una y de otra. Eh, Escamas quilladas o, para que entendamos mejor, más como en forma de lanzas, sí, de lanzas. El género Atractus. Tenemos dos especies, Atractus reticulatus y Atractus paraguayensis. Atractus reticulatus pertenece a nuestra fauna, pero tiene escasos registros y solamente para unas pocas localidades del departamento de Rivera y buena parte de Río Grande del Sur. Mientras que Atractus paraguayensis tiene una distribución más marginal a los países limítrofes o a la Mata Atlántica. La dieta que tienen estas especies de este género se basa principalmente en lombrices. Son especialistas en el consumo de anélidos, y tienen hábitos fosoriales. Viven bajo tierra, son de mediano tamaño, llegan hasta 50 centímetros, y hay un dimorfismo ontogenético, en donde las crías y los juveniles presentan un collar de color blanco, como podemos observar acá, que a medida de que va creciendo el animal, ese collar blanco lo van perdiendo. Y son especies que no se conoce también mucho sobre sus aspectos de su historia natural. El género Dipsas, un género que es uno de los que considero más interesantes, porque son especialistas en el consumo de caracoles y babosas. Su dieta básicamente se basa en eso. Son de mediano tamaño, llegan hasta 70 centímetros, son muy tranquilas, muy dóciles, y como los comportamientos de defensa que tienen estos bichos es la de realizar una descarga cloacal. ¿Qué quiere decir eso? Que liberan una sustancia de la cloaca, que es el orificio por donde ellas defecan y se reproducen, que
esa sustancia es de un olor muy fétido, extremadamente oloroso, que hace que los depredadores no quieran saber más nada de la serpiente y huyan. Y también hace achatamiento de la cabeza, por lo que mucha gente también las confunde con las cruceras o con las yaras, o cualquier representante del género Botrops. Eh, entonces, bueno, lamentablemente las matan demasiado. Es una especie que en Uruguay es extremadamente abundante. Si yo tengo que elegir un departamento en donde se sabe que la especie es muy, muy abundante, es Salta, sin lugar a dudas. Pero también muy común en todo el litoral, en buena parte del litoral, desde Artigas hasta Río Negro. Y bueno, tenemos a Dipsas túrgida como único representante del género en Uruguay, Dipsas ventrimaculata en Río Grande del Sur y Dipsas newedi, asociada principalmente a la laguna de los Patos. Tienen, por lo tanto, una adaptación morfológica en la mandíbula para cazar sus presas. Acá podemos ver en la foto, en esta ilustración de la izquierda, la mandíbula inferior para cazar babosas, mientras que esta está adaptada para atrapar babosas. Y acá lo vemos claramente. Ellas lo que hacen es eso, sacar el cuerpo blando del animal y luego se lo comen. No se comen a la conchilla del animal. Este es de un trabajo de, creo que de la década de los 80, de, de la biología de antes eran del género Sibionomorphus, ahora son dipsas. También otro aspecto muy interesante que tienen estas culebras y que se descubrió hace también relativamente poco es que tienen glándulas de toxinas, glándulas de veneno, pero que se ubican en la mandíbula inferior. Estas toxinas las utilizan para paralizar a sus presas. La culebra de agua, Helicops infrataeniatus. Eh, También, al igual que las anacondas, tienen adaptaciones a vivir bajo ambientes acuáticos, con narinas y ojos ubicados en la parte dorsal. Llega a medir hasta 1,10 m. La coloración ventral de esta especie es muy variable, como vemos en la foto de la derecha. Pueden llegar a ser de color amarillo, rojo y naranja y tener diferentes patrones de diseño. Eh, Muy común, pero cuando hay inundaciones en la costa, esta especie es extremadamente abundante, muy, muy abundante. Es vivípara, en donde los nacimientos se producen en primavera y verano, de 1 a 29 crías, y un comportamiento defensivo que consiste en tirar varias mordidas de manera exagerada hacia el agresor. A mí, en lo particular, ya me han mordido varias, alrededor de 5, todos por manipulación. Ninguno de estos animales va a venir a morderte porque sí no más, sino que ocurren mediante eso, ¿no? La acción del ser humano. Distribución en todo el país, muy, muy común y en todo Río Grande del Sur. Acá podemos ver esto, lo que les decía, el comportamiento defensivo de tirar varias mordidas. Esta foto la saqué hace ya unos cuantos años de uno alimentándose de un bagre. Somos obtusus, la culebra castaña del vientre rojo. Culebra de pequeño tamaño que llega a medir hasta 45 centímetros. eh, u- Habita en pedregales, pastizales y bajo piedras. Como respecto a su distribución, ovipone en los hormigueros de las hormigas podadoras, de 2 a 18 huevos. No se conoce tampoco demasiado sobre su biología, pero sí se sabe de que su dieta está basada en anfibios y artrópodos, con registros en gran parte de nuestro país y en varios puntos de Río Grande del Sur. Lo más característico de esta especie es lo de tener el vientre de un color rojo coral muy, muy fuerte y dorsalmente presenta un color castaño con una línea vertebral de color
oscura y en los flancos también una línea oscura en, en la región de los flancos. Oxyropus rombifer, la falsa coral de rombos. Especie que llega hasta 90 centímetros. Su mecanismo de defensa es una especie muy tranquila, pero que como mecanismo de defensa utiliza la descarga cloacal. Hábitos principalmente nocturnos, alimentación o dieta basada principalmente en lagartijas y sus huevos, también roedores y otras serpientes integran su dieta. La cópula es en octubre, en diciembre, enero es la puesta, que va de 1 a 19 huevos, y los nacimientos ocurren en los meses de febrero a marzo. Muy común y muy confundida con la coral. Eh, Distribución en todo nuestro país y en el bioma pampeano del Río Grande del Sur. ¿Cómo se diferencia una coral verdadera de una falsa? Eh, Bien, la coral verdadera tiene 3 anillos negros y adentro 2 anillos blancos, seguido un patrón rojo, y así sigue la misma secuencia tanto arriba como abajo, ventralmente y dorsalmente. Mientras que la falsa coral de Ross justamente presenta rombos de color negro y con coloraciones rojas y blancas, pero no presenta anillos. Pero lo más distinguible de una y de otra especie es que la falsa coral de rombos tiene la panza o el vientre de un color blanco, a diferencia de la coral verdadera que tiene el mismo diseño tanto dorsal como ventralmente. Bueno, acá tenemos a las especialistas en el consumo de serpientes, las musuranas. Tenemos a la musurana negra, Boiruna maculata, y la musurana marrón, Paraphimophis rústica, antes bajo el género Clelia. Son por lo tanto eso. El término más técnico es ofiofagia, aquellas especies de serpientes que se alimentan de otras. Son serpientes robustas que llegan a medir hasta 2 metros y bueno, además de serpientes también integran lagartijas, aves, anfibios y otros mamíferos de pequeño o mediano tamaño, incluyendo roedores. Entonces, bueno, pero son principalmente especialistas en el consumo de serpientes. La musurana marrón es mucho más común y mucho más adaptable a diversos entornos que la musurana negra. eh, y bueno, no son especies que presenten problemas de conservación. Acá podemos ver fotos de una y de otra alimentándose. La musurana negra de una yara y la musurana marrón en la izquierda de una crucera. La musurana negra presenta dimorfismo ontogenético, en donde las crías en el vientre, crías y juveniles, presentan el vientre de un color rojo intenso, como un rojo coral, y un collar de un color naranja, más rojizo, que a medida de que van creciendo, lo van perdiendo. Y también lo que puede darse, pero que es raro, es lo que se llama esto, el leucismo parcial, que es una condición genética en donde el animal presenta estas manchas blancas en todo su cuerpo, pero bueno, es por una condición genética. Esta es una especie rara, Calamontophis paucidens, y con una distribución también restringida al bioma pampeano. Tiene una distribución que comprende Río Grande del Sur y el este de nuestro país. No mucho más que eso, y se encuentra en peligro de extinción a escala global y en Uruguay con datos insuficientes. Tiene registros en Maldonado, La Valleja, Rocha y 33. No se conoce aspecto de su dieta, pero se cree que podría alimentarse de babosas. Y bueno, y ahora les voy a mostrar un video de cómo se defiende.
Bueno, ahí está. Consiste en eso, en abrir su boca y tirar mordidas para intimidar a los potenciales depredadores. Y también, bueno, exhibe las escamas ocultas que tienen en el dorso, que son de color blanco con negro. Picophis flavovirgatus no es una especie enteramente pampeana, pero que tiene una distribución marginal al bioma. Es más que nada de la mata atlántica. Tiene escamas quilladas, es una culebra con hábitos marcados acuáticos, marcados, y por lo tanto su dieta se basa en peces y es vivípara, teniendo de 5 a 10 crías. Y bueno, no se encuentra en Uruguay, por lo tanto. La falsa crucera parda, Tomodon dorsatus, una especie rara en Uruguay, con registros en 33, Cerro y Cerro Largo. Eh, es vivípara, tiene de 4 a 26 crías y es una especialista en consumir babosas, principalmente del género Saracinula, y utiliza como ambientes las praderas, pero también zonas boscosas. Bien, esta es una especie que se reportó hace relativamente poco, lo reportó Seba con Santiago Carreira y Darío Dalmás, docentes del CERP de Salto. Eh, Fue citada por primera vez en el año 2022. Es una especie grande que llega a medir hasta 3,50 m, casi 4, como longitud máxima. Presenta hábitos acuáticos y otro de sus nombres es falsa cobra de agua. ¿Por qué? Porque ensancha la zona, entre comillas, del cuello y parece lo que vendrían se asemeja a lo que vendrían a ser el comportamiento defensivo que exhiben las cobras, esas serpientes asiáticas y africanas venenosas. Bueno, esta especie hace ese comportamiento y tira otros comportamientos que tiene, es que tira varias mordidas y un comportamiento interesante para cazar es que ella queda en los cursos de agua, en donde están sobre todo anfibios, y utiliza su cola como un señuelo. Eso es un comportamiento que también está citado en la bibliografía. No se ha constatado que tenga poblaciones establecidas en nuestro país. El registro fue en, en Bella Unión, y también hay un registro en Florida de un ejemplar que se cree que habría llegado mediante inundaciones del río Paraná. El género Ligophis. Tenemos a la culebra de líneas amarillas y a la culebra listada, Ligophis flavifrenatus y Ligophis anomalus. La primera, Ligophis anomalus, es una especie muy, muy común y que utiliza sobre todo áreas abiertas, incluso urbanas o periurbanas. La alimentación de ambas especies está basada en ranas y bueno, no presentan veneno. Eh, Esta especie, la culebra de líneas amarillas, eh, tira como mecanismo de defensa, realiza descarga cloacal y tira varias mordidas como método de defensa. La culebra listada tiene registros, escasos registros, pero sobre todo en el norte del país, eh, y su mecanismo de defensa que se ha reportado es que abre la boca y, y tira como también falsas mordidas, parecido a lo que hace la culebra de líneas amarillas. La falsa crucera de hocico respingado, Xenodon dorvigni, una especie muy linda, muy polimórfica, eso quiere decir que presenta diferentes eh, coloraciones y diseños. Eh, este ejemplar que encontré era una cría que apareció en una casa. eh, y también algo interesante es que tiene doble mimetismo, porque se mimetiza con el género Botrops, cruceras y yaras, pero también con las micrurus, con las corales. Eh, la alimentación de ella se basa principalmente en ranas y sapos, también lagartijas y sus huevos, y es ovípara,
La cópula ocurre en septiembre, las puestas de 3 a 15 huevos en diciembre y los nacimientos en los meses de febrero a marzo. Especie muy común y muy adaptable a diversos entornos, con distribución en todo nuestro país y en buena parte de Río Grande del Sur. Bueno, acá podemos ver los comportamientos de defensa que tiene. Levanta la cola, pareciéndose a una coral, esconde su cabeza y realiza descarga cloacal. La culebra sapera, Cenodon merremi, llega hasta 1,30 m, tiene una distribución restringida a Uruguay en el departamento de Artigas, sobre todo Mones Quintela, Bella Unión y Rincón de Franquía. eh, y es una especie que también se la confunde fácilmente con la crucera o con especies del género Botrops, y su mecanismo de defensa es que tira varias mordidas de manera exagerada, aplasta su cabeza formando como si fuera un triángulo y, y bueno, realiza violentos movimientos para intimidar al agresor. Algo que también tiene esta especie es una gran variabilidad de colores y de diseños. Acá podemos ver solamente dos ejemplos, pero es una especie muy polimórfica. En Uruguay, algo interesante es que solamente se han encontrado ejemplares con esta coloración, con este diseño. Siguiendo con el género Cenodon, esta especie es, sin lugar a dudas, una de las serpientes más raras que podemos encontrar. Es Cenodon istricus, la falsa coral de hocico respingado. Eh, en- y que además tiene una distribución demasiado discontinua. Hay registros en la provincia de San Luis, allá en Argentina, luego en Misiones, en Paraguay, en Brasil y algunos registros creo que son 7 nada más, registros en Uruguay, en la región este, habitando sobre todo en ambientes serranos, y no mucho más, no se conoce demasiado sobre otros aspectos de su historia natural. Lo que se sabe es que se alimenta de anfibios, de ranas y de sapos, y se ha categorizado como una especie con datos insuficientes. Algo interesante que tiene este género, el género Cenodon, es que tienen una dentición opistomegadonte. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un diente especializado para pinchar los pulmones de los sapos. Y así cazan a estos animales. Culebra acintada, Divernardia poecilopogon, también es otra especie con escasos registros. Hay un registro histórico para el departamento de Paysandú hace mucho, mucho tiempo. También registros incluso en Montevideo, probablemente extinta en esa zona. En Rocha he visto de que es una especie con que buena parte de los registros se concentran en ese departamento, también en Maldonado, en Cerro Largo y 33, y hace poco también en la provincia de Entre Ríos se encontró un ejemplar, en la provincia de Entre Ríos, y bueno, no dudo de que tarde o temprano también aparezca en el oeste de nuestro país. Alimentación basada en lagartijas y anfibios y con una puesta de hasta 8 huevos. Y bueno, su característica más diferenciable es que presenta una línea oscura por todo su dorso y el vientre es de color rojo intenso. Culebra de collar, Phalotris lemniscatus, otra de las culebras que es considerada de importancia médica porque tiene un veneno que genera síntomas muy graves, eh, pero que es sumamente dócil, muy, muy tranquila y que los accidentes ocurren sobre todo con niños que las están agarrando y manipulando y que les llama la atención el color de estos bichos, y ahí es cuando ocurren los accidentes con esta especie. Justamente culebra de collar, porque presenta un collar blanco cerca de la cabeza, cosa que no todos los ejemplares tienen. También es una especie con una gran variabilidad de diseños y de colores, pero por lo general, en la gran mayoría de los casos,
sí se da la presencia de este collar blanco en gran parte de los individuos. Acá, acá vemos un ejemplar alimentándose de una viborita ciega, que es también especialista en el consumo de anfisbenas. El comportamiento defensivo que tiene, en donde ella oculta su cabeza y se vuelve como un rollito. El vientre, que es muy, muy lindo, de un color, de bandas negras, oscuras, eh, bordeadas de color blanco. Tenemos a este género, Erythrolamprus, que tiene 4 especies: la culebra de la almada, Erythrolamprus almadensis, asociada principalmente a zonas serranas del este del país, muy común en el área protegida Quebrada de los Cuervos, también en Ribera, en Cerro Largo. Eh, la culebra de Peñarol, Erythrolamprus poecilugirus, es sin lugar a dudas la especie de serpiente más común en todo el territorio. Totalmente inofensivas son estas especies. Y como mecanismo de defensa que tiene es que libera eso, realiza descarga cloacal liberando una sustancia muy olorosa. Son serpientes, las del género Erythrolamprus, de pequeño a mediano tamaño, llegan como mucho hasta 80 centímetros, 90 centímetros. La culebra parda del agua, Erythrolamprus semiaureus, Erythrolamprus jaegeri, la culebra verde de vientre rojo. Bueno, utiliza ambientes, estas dos especies utilizan ambientes más que nada acuáticos o asociados a cuerpos de agua, y la culebra de Peñarol muy adaptable a diversos tipos de ambientes. Estas fotos las saqué yo, una alimentándose de una vieja de agua y otra de una ranita de zarzal. Familia Elápide. En esta familia están las serpientes más venenosas del mundo. Tenemos a las kraits, a las taipanes, a las cobras, a las serpientes marinas y bueno, y también a las corales. Ah, y las mambas. Eh, y son tanto vivíparas como ovíparas. Micrurus altirostris es nuestra coral verdadera, la que se encuentra en Uruguay, que llega a medir como mucho un metro 30, pero en general no llega a superar los 60 centímetros. Su dieta se basa principalmente en anfisbenas, pero también eh, se ha reportado ejemplares de serpientes del género Botrops bueno, Crotalus no recuerdo bien, pero sí Botrops son parte de su dieta. También lo que se ha reportado interesante es el hábito arborícola para esta especie, pero tiene principalmente hábitos fosoriales. Es un bicho que pasa gran parte de su vida bajo tierra, en donde ahí encuentra su alimento. Su diseño compuesto principalmente en eso, en anillos y como mecanismo como comportamiento defensivo que tiene esta especie, es que realiza movimientos espasmódicos, en donde se mueve de un lugar para el otro, levanta su cola, forma un tirabuzón y así confunde al depredador haciéndole pensar como si la cola fuera su cabeza y oculta, bueno, su cabeza bajo una parte de su cuerpo realiza estos movimientos espasmódicos que les comentaba. Ese es el mecanismo de defensa que tiene esta especie. Es extremadamente dócil y los casos de mordedura con corales en Uruguay y bueno, y en toda América, el género Micrurus, también está Leptomicrurus y otros géneros más, son de hábitos dóciles y no causan accidentes no son las serpientes que causen mayor cantidad de accidentes, debido justamente a, a este hábito, a este comportamiento dócil o tranquilo. Lo que sí, tienen un veneno que es neurotóxico, que afecta al sistema nervioso central, y bueno, tienen, dentro de las serpientes de Uruguay, es la que tiene el veneno más potente. Acá podemos ver un ejemplar alimentándose de una víbora ciega, una anfisbena. Hace ya casi 10 años, una década, se describió esta nueva especie
de serpiente de coral, Micrurus silvia, eh, con registros para el bioma pampeano en Río Grande del Sur, hace poco también en Argentina y Paraguay, y no dudo de que también esté presente en nuestro país, Uruguay, sobre todo en la frontera. Bueno, y ahora ya finalizando, tenemos a esta familia que es la familia Viperidae. Son serpientes venenosas eh, con una gran cantidad de géneros, pero que se distinguen por tener ciertas características. Tenemos la presencia de la foseta loreal. ¿Qué es la foseta loreal? Es un orificio que está ubicado entre la narina y el ojo que les permite ver en infrarrojo a sus presas. Tienen una dentición que se llama solenóglifas, que son dientes, son dentro de las denticiones de las serpientes las más desarrolladas evolutivamente hablando, eh, que bueno, tienen grandes dientes y que se asemejan como si fueran una aguja hipodérmica, en donde son mucho más eficaces para inocular el veneno. Tenemos en el género Botrops, en el bioma pampeano, a tres especies: la crucera, que allá en Brasil le dicen Urutu cruceiro, Botrops alternatus, la yararaca, Botrops yararaca, la yara o yarará, Botrops pubescens. Pero si hablamos del bioma pampeano, una especie que representa el bioma pampeano, es sin lugar a dudas la yara, porque es endémica del bioma pampeano. Eh, la Yara tiene una distribución en el nordeste y parte el este y algunas localidades del sur, asociada principalmente a sistemas serranos, aunque también se ha visto que es una especie muy adaptable a diversos entornos, incluso forestaciones. Acá en el caso de Arrayanes y en Piriápolis y alrededores es una especie extremadamente abundante. eh, y bueno, también tiene dimorfismo ontogenético, en donde las crías tienen la punta de la cola de color blanco que la utilizan como un señuelo que se asemeja a una lombriz. Se quedan en los cuerpos de agua, mueven esa cola y ahí los anfibios les llama la atención y ahí, bueno, la serpiente termina alimentándose del anfibio. Eh, la yararaca, Botrops yararaca, es una especie principalmente que utiliza principalmente ambientes boscosos y que está asociada sobre todo a la mata atlántica, pero que también tiene registros muy próximos a la frontera con Uruguay. Eh, y después tenemos a la crucera, Botrops alternatus, que, que prefiere zonas más húmedas y es mucho más, es también una especie muy común en todo el país y en gran parte del estado de Río Grande del Sur. ¿Cuál es la diferencia para diferenciar crucera y yara? Que es una pregunta muy frecuente. Es que la crucera en general tiene diseños en herradura, como podemos ver en la imagen, mientras que la yara tiene dibujos más en trapecios. Pero ¿qué pasa? Puede darse el caso, al haber tanta variabilidad de coloraciones de diseños, de yaras que tienen patrones de cruceras y cruceros que tienen patrones de yaras. Entonces, bueno, es un tanto confuso un tanto difícil para alguien con un ojo no tan entrenado diferenciar una especie de otra. Eh, una característica diagnóstica que tiene la crucera es que tiene en el mentón, abajo de la boca, dos líneas oscuras que recorren, mientras que eso está ausente en la yara, y hay algunas características mucho más específicas para diferenciar una especie de otra. Pero bueno, son especies venenosas, con un veneno hemotóxico que afecta los tejidos. Ahora sí, para terminar con la presentación, tenemos a la víbora de cascabel, un animal Crotalus terrificus. Terrificus es la subespecie eh, de Crotalus que habita en esta región. Es un animal espectacular, hermoso, que
de gran porte, llega a medir hasta casi 2 metros, habita en zonas serranas, su alimentación se basa en mamíferos, aves y lagartijas, y se encuentra lamentablemente en peligro de extinción. Es un bicho que se ha visto de que antes tenía una distribución más amplia al sur del Río Negro, incluso en el pan de azúcar habían registros, pero que lamentablemente no sabemos por qué. Hay algunas teorías de, de la, de la razón de las extinciones locales de la víbora de cascabel en Uruguay. Actualmente tiene registro solamente en el norte, en algunos puntos muy específicos, en Artigas, en la zona de sepulturas, eh, en el norte de Tacuarembó, y principalmente los registros se dan en el área protegida Valle del Lunareco. Eh, entonces, bien, es eso, una especie que está lamentablemente en peligro de extinción. Su característica más distintiva es la de presentar un cascabel o lo que también mucha gente de campo le dice un guiso, a esta estructura que es que produce el sonido de advertencia, ¿no? Ese es el mecanismo de defensa que tiene la especie para advertir de su presencia. Pero bien, ahora sí, muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación y que hayan aprendido bastante sobre la gran diversidad de reptiles de esta hermosa región, ¿no? Del bioma pampeano. Y termino con la especie más, como mencioné, la que más me gusta, mi favorita, la culebra verde listada, y un hermoso pastizal con un curso de agua, que es el arroyo Sequeira, eh, bueno, bosque, con bosque alrededor.